Bien, vamos nosotros entonces a prepararnos para la enseñanza de hoy. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. ¿Cuánto cree? ¿Cuánto lo cree? Siempre. Dios tiene una palabra fresca a la necesidad que hay en el corazón de sus hijos. Y si somos hijos, entonces atienda la voz de Dios en esta tarde con relación a lo que el Señor tiene para nosotros. Yo les invito a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 31 al 37. El resumen del reinado de Josafat. Y ahí vamos a basar entonces la enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy. Segunda de Crónicas 20:31. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias te damos en esta hora. Y te agradecemos por el momento que nos permites de poder exponer tu palabra. Pedimos que tu gracia y tu bendición fluyan ahora, Señor, y toquen nuestros corazones. Edifica la iglesia, Señor, a través de esta enseñanza antiguo testamentaria. Y gracias te damos una vez más. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi tema: aprendiendo a escoger lo correcto. Todos de una u otra manera tenemos siempre planes en la vida, tanto en lo personal como en lo familiar. Y podemos muchas veces hacernos de estos planes como la prioridad, las cosas que nos motivan entonces a trabajar y a hacer lo que hacemos. Y yo creo que todos estamos en la libertad de poder planificar tanto nuestro presente como nuestro futuro inmediato. Todos de alguna manera queremos alcanzar siempre propósitos y las cosas buenas que puede presentarnos la vida.
en el caso de la historia que acabamos de leer, en el caso del reinado de Josafat, un hombre que reinó por 25 años en Jerusalén, que a la edad de 35 años ya fue rey, y por supuesto cuando uno llega a ciertos niveles de oportunidades que le presenta la vida, uno quiere entonces hacer otras cosas más y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar. En el caso, Josafat tenía una meta inmediata, que era construir naves dentro de su reinado para ir a Tarsis, para acrecentar su reinado, para conquistar, para poder entonces alcanzar el sueño que había en él. Cuando hablamos de construir naves, y yo quiero que vayamos llevando el mensaje a nuestra realidad. Cuando hablamos de construir naves, porque construir naves, ¿verdad? Eso lo hacen los astilleros y los grandes capitalistas que invierten en grandes proyectos. Y yo creo que los que estamos aquí no estamos tal vez todavía a esas alturas. Si alguno está a esa altura, por favor, al final puede hablar conmigo. Pero siempre los sueños que podemos tener, sueños personales, sueños que nos motivan a nosotros entonces a trabajar y a hacer cosas, a planificar. Construcción de naves puede ser entonces un negocio que tengamos en mente, un proyecto. Y yo creo que todos estamos en la legitimidad de poder desarrollar las capacidades que podemos tener en hacer un proyecto. Para otros, construir naves tal vez es el proyecto de un futuro matrimonio. Hay personas que tal vez ya están pensando y están planificando en su casamiento, en casarse, construir un hogar. Y qué lindo es cuando estas cosas y estos proyectos los empezamos a construir con buenas bases, con las bases que le van a dar la solidez a cualquier proyecto que nosotros comencemos. Puede ser estudios o una carrera. En estos días hablaba con alguien y él está empeñado en hacer una carrera, pero primero quiere aprender inglés. Él quiere perfeccionar su inglés y él quiere entonces continuar unos estudios. Y él está en toda su capacidad para poder hacerlo. Y es legítimo que él tenga un sueño como ese. Puede ser la nave de un ministerio, los que somos del Señor y que tenemos esa inquietud de poder servir a Dios, de poder hacer las cosas cada vez mejor. Estamos en todo nuestro derecho también de soñar con poder servirle al Señor. Yo sé que en el servicio al Señor a veces hay conceptos distorsionados, en el sentido de que muchos tal vez piensan que servirle al Señor es hacer una carrera provechosa o una carrera productiva, en el mejor término. Pero cuando nosotros sabemos lo que es servir al Señor, bíblicamente podemos entender de que ese sueño y ese deseo que Dios pone en el corazón de sus hijos está acompañado de un gran precio, de un precio que no está por debajo del verdadero valor que Dios le añade al trabajo que nosotros podamos realizar para el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amar al Señor implica también poder servirle. Amén. Poder entonces hacer de lo mejor de nuestra parte en servicio, en pro del servicio de su obra, de lo que Él le encomendó a la iglesia. Entonces,
es parte de lo que Dios añade en el corazón de un hijo que dice amar a su Señor. Así que inclúyalo dentro de su cristianismo. Incluya en su amor al Señor, incluya también la cuota de servicio que Dios está esperando de cada uno de sus hijos para Él. Amén. El Señor, y quiero hacer simplemente este paréntesis, el Señor, siendo Dios, Él no vino a ser servido, sino que la fórmula la hizo al contrario al pensamiento humano. Siendo Él Dios, Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Y ese es el ejemplo que Dios nos pone a nosotros. Por eso, parte del título de lo que le asigné a esta enseñanza, aprendiendo a escoger lo correcto, es para que nosotros, en nuestra posición que tenemos como hijos de Dios, sepamos ser selectivos en las decisiones que tomamos en la vida. No dejando a un lado la identidad que Dios nos ha dado a nosotros en Jesucristo. Nunca cometa ese error de poner a un lado su relación con el Señor, como otros le dicen, no, las cosas de la religión van allá. La religión, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con mi vida personal. Y déjeme decirle de que es un error cuando un hijo de Dios no entiende el valor que tiene para el Señor cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Dicen amén? Donde Dios está esperando, hacia dónde se inclina nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablamos, habla la boca. De lo que está lleno nuestro corazón, eso es lo que se manifiesta. Y eso es lo que yo quiero entonces en esta tarde hacer énfasis en base a una historia, a una triste historia. Y usted podrá decir, bueno, pero Josafat era un cristiano. Sí, él era creyente, él era judío. Él tenía a Dios en estima y tenía un concepto de Dios hasta cierto punto. Pero fíjense, mire, si nos remontamos un poco a la historia, en el capítulo 19 del Segunda de Crónicas, en los primeros versículos dice algo. Dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. ¡Qué bendición! El poder regresar a Jerusalén. Jerusalén representa entonces el lugar deseado, el lugar de reposo, el lugar donde todos queremos estar, en nuestro sitio, en nuestro espacio, en donde nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. Y dice el verso 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y si siguiéramos leyendo el contexto de la historia, de la posición endeble que tenía Josafat hacia las cosas de Dios, nos podemos dar cuenta de que es la posición que mantienen muchos que dicen amar a Dios, pero tienen un pie aquí en la iglesia y el otro pie lo tienen entonces allá en el mundo, entre sus amistades mundanas, entre sus negocios seculares, no importando el precio que se tenga que pagar por lograr la meta de cualquier negocio o de cualquier proyecto que se tenga, sin tener en cuenta el valor agregado que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, donde estamos llamados ¿a qué? A poner a Dios en primer lugar en todas las decisiones de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, Dios tiene que estar presente. No, porque es que mi negocio es mi negocio. Y en el negocio yo no involucro una cosa con la otra.
Y a veces caer en ese error es la que nos lleva entonces a nosotros a vivir una vida cristiana muy superficial. Cuando entonces tratamos de poner las cosas como cada una en su lugar, sin tener presente de que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Que cuando uno ya ha rendido su corazón a Dios, cuando una persona ha nacido de nuevo y una persona ha tenido el encuentro con el Señor y una persona ahora entiende lo que antes no entendía y ahora se da cuenta de que la verdadera luz le ha venido a través de la revelación de esta palabra, entonces ya nuestra vida está comprometida con aquel que nos salvó y que nos dio esta revelación que nos ha llevado al conocimiento de la verdad, de la única verdad revelada al hombre. El hombre sin Cristo está en tinieblas. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, mire, no importa de la cultura que sea, no importa que viva en el otro lado del planeta. La Biblia dice de que el hombre si no tiene a Cristo está perdido. Y esa es la gran misión que tenemos nosotros, de poder entonces llevar esa palabra al conocimiento de todos los seres humanos para que ellos puedan conocer la única verdad que hay. No hay dos verdades. No es que los islámicos tienen su verdad o su media verdad y nosotros tenemos la otra media verdad. No. Hay una sola verdad y esa verdad la conseguimos, la encontramos nosotros en Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo entender y saber de que hay una posición a la que nosotros estamos llamados. En el pasaje que leímos aparecen tres personajes. ¿Sí recuerdan? Está Josafat, está Ocosías y está al final de la historia, está Eliezer. Y lo más interesante es que los tres son parte del pueblo de Dios. Y usted dirá, ¿y Ocosías es parte del pueblo de Dios? Bueno, Ocosías era judío. Era hijo del rey Acab. Todos venían de la misma procedencia. Todos estaban bajo la misma promesa. Todos estaban con el propósito que Dios tenía de volver a unificar otra vez el reino que se había dividido. Las benditas divisiones, por no decir otra palabra. Porque cuando el reino de Salomón se divide y llevó a la nación a una crisis social y que la metió en una guerra civil, donde los judíos entonces se estaban matando unos con otros y donde entonces se establece la división. En el corazón de Dios nunca hubo la división. En el corazón de Dios siempre hubo la unidad del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando digo esto, lo digo por los personajes de los cuales estoy haciendo cita. Cada uno de estos personajes representa a un tipo de creyente. Josafat es el cristiano que hace cosas buenas. Y vemos los méritos que él tiene en algunos pasajes. Ahí en el libro de Crónicas podemos encontrar algunos atributos y cosas buenas agregadas a Josafat. Pero es el creyente que no se preocupa ni deja que Dios le hable, sino que toma sus propias decisiones. Es el creyente que se acostumbró a ser creyente, ama a Dios, viene a la iglesia, pero no se preocupa en buscar la dirección del Señor en las decisiones que se toman. ¿Y saben lo que representa eso? Representa de que muchos cristianos van a estar tomando decisiones equivocadas en su vida, que no están dentro de los planes que Dios tenía para esa persona, o para ese creyente, o para ese hijo de Dios.
Simple y llanamente porque somos cristianos que nos acostumbramos a tomar nuestras propias decisiones. Cristianos que nos acostumbramos tanto a la vida eclesiástica, a la vida de iglesia, como yo en otras oportunidades lo he dicho, que nada más usted le enseña la llave al carro y ya el carro se enciende y se viene solo para la iglesia. Porque lo tenemos ya como por costumbre. Bueno, hasta esa costumbre hasta se ha perdido ya en muchos. Hay muchos cristianos que le enseñan la llave al carro y se van a espalmol. El carro coge espalmol y se van para otro lado, porque ya el carro perdió la costumbre. Aleluya. No se preocupan porque Dios hable a sus vidas, ni dirija sus vidas y sus decisiones a tomar. Ni entiende acerca de estos principios espirituales que son fundamentales en la vida de cualquier cristiano. Para él todo el mundo es bueno. Es el creyente que no discierne, que no desarrolla la capacidad de discernir, sabiendo de que no todo lo que brilla es oro, de que no podemos decirle amén a todo lo que escuchamos, o simplemente por ver a todos con una Biblia y ya pensar de que todos son mis hermanos en el Señor. No desarrollan esa capacidad, y esa es parte de lo que representa este tipo de creyente, como lo fue el rey Josafat, que piensan que cualquier decisión que se tome, Dios la enderezará en el camino. Por eso vemos muchos muchachos jóvenes que toman la decisión equivocada en sus vidas, o decisiones equivocadas, tanto en lo que van a hacer de su vida, en lo que van a estudiar, en lo que se van a ocupar, o con quién deciden unirse para pasar el resto de sus días, sin buscar dirección del Señor. Simplemente me cayó bien, me gustó, o me gustó la chica, me enamoré y listo. Y eso es lo que cuenta. Tiene buenos sentimientos, ya conocí a su familia, tiene una familia nice, no hay problema. Lo único que no son cristianos y que se la pasan metidos en el casino jugando, eso es lo único. Pero todo está bien. Que no se pone, es el tipo de creyente que no pone sobre la balanza las consecuencias de una mala decisión. Así fue Josafat. Cuando entonces hizo aquella amistad bien estrecha con este otro personaje, Ocosías. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué culpa tiene Ocosías de que su papá haya sido lo que fue? O lo que su mamá fue lo que fue. En el caso eran hijos del rey Acab y de la malvada Jezabel. Y esto no le importó a Josafat. Vamos a hacer alianza, y se unieron en un proyecto astillero para crear barcos juntos. Se asociaron en un negocio sin medir las consecuencias espirituales que eso podía acarrearle. Y mire, y que aunque uno dice, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Porque eso simplemente es un negocio. Una cosa es la fe que tiene una persona y otra cosa son los negocios que podemos hacer. Cuidado, porque su vida, si usted es hijo de Dios, su vida no le pertenece a usted. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida ahora le pertenece al Señor, y aún cuando sea un negocio, porque estamos en un mundo capitalista, en un mundo donde cualquiera hace un negocio, y si uno está medio limpio y no tiene nada en la cartera y te consigues con uno que sí tiene lana, entonces tú lo invitas a ser parte y que sea socio contigo, sin medir
¿Quién es esa persona? ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué cree esa persona? ¿Cuáles son los hábitos de esa persona? Entonces, esos son elementos que no lo ponemos en la balanza y estamos tomando decisiones que van a acarrear desgracia para nuestra vida. Ese es el tipo de cristiano que representa entonces Josafat. Ocosías es el cristiano que viene a los cultos, pero su corazón está en el mundo. Y este tipo de creyente también es muy particular y lo vemos con mucha frecuencia en nuestras iglesias. Y digo nuestras en plural para que usted no empiece a mirar a los lados a los hermanos. En términos generales, personas que vienen a la iglesia pero su corazón no está en la iglesia, no está en el Señor. Su interés no es el interés que podemos tener muchos de los que estamos aquí, sino su interés simplemente es el mundo. ¿Y para qué viene a la iglesia? Uno dice, bueno, ¿y para qué vienen? Bueno, muchos vienen porque como son cristianos nominales, cristianos por tradición o cristianos por herencia, porque nacieron en un hogar cristiano, y vienen entonces a la iglesia y simplemente a cumplir con su religión, pero donde no hay realmente la pasión ni el propósito de lo que le da sentido a un cristiano a venir a una iglesia y ser parte de la iglesia, porque no solamente es venir, es ser parte de. Cuando el Señor habla del cuerpo de Cristo, el Señor está hablando de algo que tiene pertenencia, de algo que es parte de, que no es algo ocasional, no es un parásito que así como las plantas parasitarias que se le pegan a los troncos de los árboles y ahí hacen vida parasitaria. Esa no es la figura de un cristiano realmente que pertenece al cuerpo de Cristo. La figura del cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo es el que está injertado, no es el parásito que está superficialmente pegado a la corteza del árbol, sino es el que está injertado, el que está entonces que sus raíces profundizan hasta el centro del alimento, de la savia espiritual que nosotros podemos recibir dentro del cuerpo de Cristo. La figura de Ocosías, entonces, es ese tipo de creyente que está aquí, pero su corazón está en el mundo. Es alguien que rechaza a Dios, pero tiene intereses dentro de la iglesia. Déjame ir a la iglesia porque ahí está mi hermano Joel. Y me interesa estar cerca de Joel, porque con él tengo unas buenas posibilidades de hacer buenos negocios. Y entonces vemos esa cara que se mueve muchas veces dentro del círculo cristiano. Gente, y usted lo ve a veces, y tal vez en este tipo de iglesias pequeñas no se ve tanto, se ve más en las iglesias grandes. Personas que están esperando que termine el culto y afuera sacan su negocio. En el carro tienen su negocio, tienen su venta de cosas y están esperando a sus amigos y a los que conocen para simplemente hacer sus negocios. Ese es su interés. Esa es la posición interesada de este tipo de creyente que está representado en la figura de Ocosías. Aleluya. Por eso viene a la iglesia. Quiere mandar sus naves a Tarsis. Él quería mandar sus naves a Tarsis. Ese era el propósito que tenía en su alianza con Josafat. Anda buscando algo que no tiene nada que ver con Dios, ni con los planes que Dios tiene para sus hijos. Y es tremendo. Mire, yo recuerdo, creo que una vez yo hice mención de esto. Allá en Venezuela conocimos, como estábamos vinculados al mundo de la música con el grupo que tuvimos durante muchos años. En Venezuela, en esa época, recuerdo, en la época de los cassettes. Yo sé que hoy hay gente nueva, ¿se acuerdan de los cassettes? Todos se acuerdan de los cassettes.
Sí, porque aquí no veo ya a los niños. Los niños no saben qué es un cassette. No, aquí todos los que están sí conocen lo que es un cassette. Y yo recuerdo que había una sola empresa que se constituyó en Venezuela que tomó el monopolio de la comercialización de la música cristiana a través de cassettes, allá en Caracas. Mire, venían de todas partes del país, no se daban abasto esa empresa para producir cassettes. Y esa empresa eran todos impíos. El dueño de la empresa es un señor gordo así, con su gran escritorio. Yo recuerdo, porque yo muchas veces fui a aquel lugar, con un gran tabaco en la boca así. Atendía a los cristianos para hacerle los contratos de sus músicas y de sus discos. Y todos sus hijos involucrados en el negocio, mire, y todos impíos. Simplemente tenían un gran negocio y su vinculación, y a veces uno le escuchaba decir gloria a Dios o aleluya a alguno de ellos, de la boca para afuera, porque ese era el léxico en la que ellos estaban acostumbrados entre sus clientes a escuchar, porque llegaban cristianos, verdaderos cristianos, pero que no teníamos otra opción sino mandar a hacer, bueno, habían otras opciones, pero eran mucho más costosas. Entonces, esa se popularizó. Y digo esto porque es triste a veces cuando simplemente estamos en el medio cristiano simplemente por un interés, sea cual sea, de lucrarnos, de poder entonces sacarle el mejor provecho a una situación. Ahora, ¿cuál es nuestro nivel de convicción? Estamos hablando de diferentes tipos de cristianos. ¿Cuál es, hasta dónde está asentado nuestro verdadero nivel de convicción cristiana en el Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Haciendo la pregunta más directa. ¿Qué es lo que lo motiva a usted venir a la iglesia todos los domingos? ¿Aló? Y eso es una buena pregunta para que nosotros nos analicemos. ¿Qué es lo que me motiva a mí ir a la iglesia? Aun cuando hayan cosas, porque yo sé que no hay iglesia perfecta y que hay cosas que tal vez no nos gustan en la iglesia, pero ¿cuál es la motivación? O sea, ¿qué es lo que a mí me motiva? Estar en los caminos del Señor, estar en la iglesia local, ser miembro de una congregación, apoyar la obra donde Dios me ha puesto. ¿Qué es lo que a mí me motiva? Y esto es una pregunta para nosotros entonces ponerla en la balanza y entender de que el dador de esa motivación tiene que ser Dios. El que da realmente la motivación para yo poder desarrollarme como hijo de Dios y como creyente tiene que ser el Señor. Si hay algún otro motivo, entonces mire, pase adelante y arrepiéntase y pídale perdón al Señor por cualquier motivación carnal que pueda haber en nosotros para nosotros venir a la iglesia y para nosotros poder congregarnos y para nosotros inclusive hasta diezmar. Hay personas que están haciendo una inversión pero no en el cielo, sino dan dinero porque están detrás de otra cosa. Están acumulando algo para al final entonces sacarle provecho a una situación. Aleluya, gloria al Señor. El otro tipo de cristiano, Eliezer, es el cristiano consagrado, es el cristiano que está parado en la brecha, es el creyente que tiene un compromiso directamente con su Señor y que entiende el llamado de Dios y lo que Dios está construyendo y está haciendo en su vida. Eso no significa de que en esa posición ya todo esté cubierto y que no vamos a pasar por situaciones difíciles y que no vamos a llorar o no vamos a padecer. No se trata de eso. Se trata de que estamos
bien definidos en nuestra posición como hijos de Dios. A pesar de los pesares, a pesar de las situaciones que nos toque vivir, yo sé en quién he creído. Yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé a quién sigo. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el precio, ese es el llamado. Esa es la estampa que Dios ha puesto en el corazón. Y hacíamos cita a ese pasaje cuando el Señor habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello nos acompañará hasta el final de nuestros días. Amén. Hemos sido comprados a un precio muy alto. Ese es el tipo de creyente, el que está figurado en el personaje de Eliezer, que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Es el cristiano consagrado que siempre nos está exhortando o diciéndonos lo que debemos hacer o no debemos hacer. Es el creyente que nos lleva a nosotros, entonces nos confronta con la palabra y que nos hace ver el error que estamos cometiendo o las cosas en las que estamos fallando. Es el hermano entonces que se nos acerca de todo corazón con la mejor voluntad, tratando de buscar nuestro bienestar. Y por eso, mire, cuando alguien se le acerque, alguien espiritual se le acerque para darle un consejo, tómelo de parte del Señor. Y no empiece usted a refunfuñar, ¿y quién le dio velas a este metiche aquí para que se meta con mis cosas? ¿Y qué le importa a él lo que yo esté pasando o yo esté decidiendo en mi vida? Porque a veces nos encontramos con este tipo de reacciones, mire, que entristecen el corazón de cualquiera. Si uno como pastor se entristece por las reacciones que a veces recibimos de los hermanos, y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo porque son mi público, nos entristece ver la reacción tan carnal que hay en personas que cuando uno está tratando de hacer algo es por el bienestar de esa persona, por el bienestar espiritual, porque uno está mirando el peligro que se corre, uno está mirando la situación desde otro ángulo y uno sabe de que hay peligro. Mire, en el mundo en la que estamos, el diablo no respeta a nadie. ¿Sabía usted eso, verdad? De que el diablo anda como león rugiente. De que el diablo no descansa. Ese no le da tregua a nada ni a nadie. Y él, su primer objetivo siempre ha sido y siempre será destruir todo lo que le pertenezca a Dios. Ese es el primer objetivo del diablo. Y si usted es de Dios, entonces usted está dentro de los objetivos que el enemigo va a tratar de destruir. Y por eso entonces cuando la bendición de nosotros poder ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, es que podemos sustentarnos los unos a los otros. Podemos orar los unos por los otros. Podemos tendernos la mano el uno al otro en momentos de peligro. Y por eso cuando alguien se le acerca, alguien espiritual por supuesto, se le acerque a darle un consejo, recíbalo como de parte del Señor. Porque es por su bien. Es por nuestro bienestar. Y no es simplemente por entrometernos, porque yo creo que es parte de la labor que uno tiene que realizar. A veces uno como pastor, uno se entera de cosas muy personales de personas o de familias. Pero créalo, que esas son cosas que uno las recibe ¿para qué? Primero para darle la orientación correcta a la persona, o darle la instrucción, o darles el consejo. Segundo, para protegerlos en oración. Y esas son cosas que uno las lleva a la presencia del Señor. Porque es triste cuando a veces las cosas que podemos comunicar entonces se divulgan, ¿verdad? Que no hay la fidelidad de las cosas que nosotros podemos confiar. Yo creo que ahí está uno de los atributos de que nosotros como iglesia
podamos manejar esta ética, aún con las personas que conocemos. Hay personas en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, que tal vez nos dicen, nos confían cosas, porque ven que somos diferentes a otros. Lleve eso a la presencia del Señor, no lo divulgue. Empiece a practicar la ética ministerial, la ética cristiana, para que usted pueda entonces dar un ejemplo en esas personas y usted pueda entonces llevar esa situación ante la presencia del Señor. Y todo esto lo añado como parte de esa cualidad en el personaje de este que estamos analizando, de Eliezer. Es el cristiano que los carnales quieren tener bien lejos. Cuando usted se consagra al Señor, mire, los supuestos amigotes, los que a veces pensamos que son amigos, esos van a salir corriendo como cucaracha cuando usted consagre su vida al Señor. Porque su amistad no le va a convenir, porque ya usted no va a querer acompañarlo a la taberna o a la feria allá en Atlanta y estar en las mismas cosas que ellos están. ¿Por qué? Porque usted está dando ahora el ejemplo de una vida consagrada al Señor, que tal vez en otro tiempo lo hacíamos, pero ahora hemos tomado la determinación de consagrar nuestras vidas al Señor. Amén. Y esa determinación, mire, va a marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestro testimonio, en lo que nosotros somos delante de la gente que nos conoce, entre nuestros familiares, y van a ver la diferencia que tal vez en otro tiempo no la vieron. Algunos consejos interesantes para ir ya redondeando la enseñanza en esta tarde. Parte de un buen puerto. Cuando leíamos el verso 36, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Este rey estaba comenzando mal. El consejo espiritual es parte de un buen puerto. Comienza bien. Lo que vayas a hacer, preséntaselo al Señor. Ponlo delante de Dios. No tomes decisiones por tu cuenta. Tú no te perteneces a ti mismo. Tienes que rendirle cuenta al Señor. Y cuando Dios entonces es el que te dirige y Dios es el que pone el sentir en tu corazón, verás entonces las respuestas contestadas. Verás entonces las puertas abiertas ante todas las cosas que estás emprendiendo para ti o para el Señor. Aleluya. Partir desde la madurez. La madurez es una condición indispensable en la vida espiritual. Josafat, cuando empezó a reinar, tenía 35 años. Estaba en toda su capacidad. No era un niño, no era un inmaduro. Ya era un hombre que estaba en toda su capacidad para tomar decisiones serias ante la responsabilidad de poder gobernar a su pueblo. La madurez espiritual es un atributo que Dios demanda de nosotros. Por eso Pablo habla acerca de aquellos que padecen una inmadurez en su vida espiritual. Hay deficiencias en la vida de muchos cristianos. Cristianos que pueden pasar muchos años sentados en una iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero no hay crecimiento. No crecen, no dan frutos de madurez, sino que están como estancados, pasmados, dicen allá en mi país, que no crecen, que hay una deformación que no los lleva entonces a alcanzar la estatura espiritual a la que somos llamados como hijos de Dios. Yo no sé, bueno, yo conozco a muchos acá, pero el grado de madurez o de inmadurez lo conoce Dios en sus vidas, en cada uno de nosotros. Y conoce las deficiencias que podemos tener para nosotros poder crecer espiritualmente.
sea, cuando estoy hablando de crecimiento, no piense usted que el crecimiento es para que podamos pararnos aquí y tener mucha elocuencia. Yo no estoy hablando de eso. La madurez se refleja en muchas maneras en la vida de un cristiano. Cuando un cristiano está bien centrado en su fe, en el Señor, en la palabra que cree y que practica. Porque no solamente creerla, sino que la pone por obra en su vida, donde entonces vive lo que predica y lo que dice con su boca. Porque de ¿qué nos vale a nosotros decir que somos cristianos? O que somos miembros de casa de alabanza, que yo tengo tantos años ahí. No, sí. Y empezamos entonces a elogiar muchos atributos. Pero mi vida tiene muchas deficiencias espirituales. ¿De qué me sirve a mí? Necesitamos entonces madurar espiritualmente. La madurez nos va a llevar a nosotros entonces, mire, a radicar nuestra fe. Y yo soy de los que digo de que cuando yo soy un cristiano maduro, que yo sé en dónde estoy plantado y en dónde Dios me ha puesto, si a mí me sacan por la puerta ahí, me meto por la otra, me meto por la ventana, porque yo sé dónde Dios me puso. Y hasta que Dios no me diga, mire, usted se me va de aquí, yo no me voy. Porque a veces los que cometemos el error de sacar a la gente somos los humanos y no Dios. Y por eso cuando uno sabe en dónde Dios lo ha puesto, mire, usted está ahí, firme, en su fe y en sus convicciones. Así todos piensen diferente, yo sé en quién he creído y yo sé en dónde estoy plantado, porque Dios ahí me ha puesto. Aleluya, bendito el Señor. Aprenda a hacer lo recto delante de Dios. Josafat trató de obedecer a Dios lo mejor que pudo, haciendo lo recto delante de Dios. Si haces lo recto delante de Dios y llevas una vida que trate de agradar a Dios, entonces estarás en condición de partir con tus naves a cualquier destino que tú te propongas. Y esto es un buen consejo. Haz lo recto delante del Señor, haz lo correcto. Si hay algo que compromete tu creencia, tu fe, tu testimonio, abstente, no lo hagas. Porque a veces decimos, bueno, todo el mundo lo hace. A veces cuando nos dan oportunidades para trabajar en algunas empresas y las empresas tratan de obligarnos a mentir, por decir, y eso sucede con mucha frecuencia, y estoy seguro que a más de uno de ustedes tal vez le haya pasado, a tergiversar las cosas, a cambiar. El jefe le dice, mire, si llama a fulano de tal, dígale que yo no estoy aquí, dígale que yo estoy de viaje. Uy, es tremendo, porque lo ponen a uno en una posición bien incómoda. Pero ahí es donde muchas veces somos probados. Y tal vez puse un ejemplo sencillo. Hay ejemplos que son tal vez más comprometedores. Pero ahí es donde Dios prueba nuestra fidelidad y nuestra posición. ¿Sabe por qué? Yo desde hace muchos años yo aprendí algo. Cuando ser expuesto a este tipo de presión de parte de un jefe, yo aprendí hace muchos años a pensar, si se lo estuvieran diciendo al Señor, ¿qué hiciera el Señor? ¿El Señor mentiría por complacer al jefe? ¿Se dejaría arrastrar por las corrientes que hay en el mundo porque todo el mundo así lo hace? No, hay posiciones a las que nosotros estamos llamados a mantener en nuestra vida espiritual. Y créalo, Dios se agrada de eso y Dios lo va a respaldar. Sea cual sea la prerrogativa, sea cual sea la situación, Dios siempre va a respaldar la verdad. Dios siempre va a respaldar la razón. Dios siempre va a respaldar lo que tiene peso para Él. Siempre lo va a respaldar en sus hijos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones. Aleluya. Enseña a otros a entender lo de Dios.
Cuide sus amistades. Aquí estoy acelerando un poco. Sea selectivo. No haga como Josafat cuando se enredó la vida con Ocosías. Sea selectivo. No es que ese es mi amigo del alma. Es que nos criamos juntos allá en el pueblo. Y jugamos, no sé cómo le dicen ustedes, canicas, metras, le decimos allá en Venezuela. Ese es mi amigo del alma. Pero resulta que mi amigo del alma es un gran pecador, adúltero, borracho, malediciente. Y por el hecho de que nos hayamos criado juntos, yo no puedo mantener esa amistad estrecha que en otro tiempo teníamos. Sea selectivo. Por eso yo creo que Dios, mire, Dios es sabio. Cuando Dios hizo la iglesia, no solamente la hizo para que la iglesia proclamara el reino de Dios aquí en la tierra, la hizo también como un laboratorio para sus hijos, para que nosotros pudiéramos compartir, hablar un mismo lenguaje espiritual, tener una misma razón de ser, una misma fe, una misma motivación, el poder amarnos los unos a los otros, el poder llorar juntos y reírnos juntos y darnos la mano cuando la necesitamos. Y yo creo que eso es uno de los grandes logros de la iglesia. Es eso, que si nosotros, hice mención el viernes a esta reflexión bíblica, que si nosotros estamos acá y nos estamos viendo y no somos capaces de amarnos entre nosotros, ¿será que entonces podemos decir de que amamos a Dios entrañablemente? Yo creo que no pasamos la prueba. No pasamos la prueba. Y yo creo que una de las bendiciones que Dios nos permite es poder, mire, hágase amigo de los hermanos, pero verdaderos amigos, no amigos para chismorrear. Lamentablemente, a veces las curruñas que se establecen en las iglesias, a veces no es para bien, sino para mal. A veces, en vez de contribuir al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, entonces las dos comadres o los dos compadres se unen es para darle a la sin hueso y destruir la obra de Dios. Ese no es el propósito de la iglesia. Dios crea la iglesia para que seres imperfectos como nosotros que somos podamos amarnos y podamos entendernos y podamos tendernos la mano y podamos llorar juntos y reír juntos y podamos gozarnos en la única verdad que llena el corazón de un hijo de Dios: sabernos redimidos, de que tú eres redimido igual que yo, de que tenemos al mismo Dios, que tú amas al mismo Dios que yo amo, y que el mismo cielo que te espera a ti me espera a mí. Aleluya. Esa es la grandeza de la iglesia. Y ahí es donde podemos nosotros ver los perfiles de un creyente maduro, de un creyente que sabe dónde Dios lo ha puesto y a lo que Dios lo ha llamado. Dios nos ha llamado a nosotros, mire, para ser parte de un gran ejército, para proclamar las bondades de Dios en medio de un mundo en caos. Yo creí en el Señor hace 40 años atrás y el mundo estaba en caos hace 40 años atrás. Pero yo veo el caos ahora. Entonces es el caos a la potencia número 10, lo que yo veo hoy día. Un caos total, un caos no solamente en el mundo, sino un caos dentro de las iglesias, llamadas iglesias cristianas, donde hay una división, donde hay una separación, donde no hay un verdadero fluir del amor de Dios, de la compasión, de la misericordia hacia otros. Y yo creo que ese es el llamado del Señor para nosotros poder definir cuál es nuestra posición
y nuestra situación ahora como hijos de Dios, aprendiendo a escoger lo correcto. Aleluya. Cuida tus alianzas. ¿Caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Recuerda, por sus frutos conoceremos los que están a nuestro alrededor. Sé selectivo. Aprende a decidir. Aprende a poner todo delante del Señor. Y que el Señor nos dirija entonces a ser sabios en nuestra comunión con el Señor y en nuestra construcción como pueblo de Dios aquí en la tierra, como iglesia del Señor, que compartimos y convivimos juntos bajo un mismo techo, bajo un mismo llamado y bajo un mismo amor, el amor de Dios derramado en nuestra vida. Vamos a estar de pie en esta tarde. Aleluya. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija a entender la clase de cristianismo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Creen ustedes que verdaderamente hemos captado la esencia de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Y en lo que significa nuestro cristianismo. Escribí algo que quiero leerlo ya para finalizar, así de pie como están. Los cristianos se han convertido en observadores y consumidores de religión en vez de imitadores sometidos al señorío de Jesús. Las iglesias han reducido la fe a horas y lugares, a ceremonias y tradiciones, y la mera alteración de esos eventos y prácticas produce miedo entre nosotros. Hemos creído que los hábitos de iglesia son equivalentes a la fe cristiana. Una cosa se complementa con la otra, pero aprendamos a diferenciar lo que es mi relación con el Señor y lo que significa entonces los hábitos de la vida de iglesia. El ejemplo de la llave y el carro. La rutina. Pasan los años y somos cristianos de rutina, porque ya nos acostumbramos a ser cristianos y nos acostumbramos a decir amén y nos acostumbramos a decir gloria a Dios, y ya no tengo otra manera de hablar. Hemos alterado la iglesia de ser un organismo, el cuerpo de Cristo, que busca el reino de Dios, y la hemos convertido en una institución, una organización que funciona por las reglas carnales del mundo, como cualquier organización o como cualquier club. ¿Qué ha surgido de todo esto? Ser cristiano se ha distorsionado de ser impulsados y llenos del poder del Espíritu Santo a una simple membresía de iglesia, donde solamente soy un número más en una lista, un nombre más en una lista, pero no hay la pasión que fue lo que le dio el inicio a la historia de la iglesia ahí en el libro de los Hechos, y que trasciende en la historia de la iglesia en el tiempo, y que muchas veces se diluye, se pierde por la vida institucional a la que ahora nos acostumbramos. Ha surgido la comunión de ser una relación con una comunidad de creyentes que se ha convertido en pertenecer o ser miembro de una sociedad o grupo. La adoración ha cesado de ser un encuentro con Dios y se ha convertido en una reunión religiosa. El discipulado ya no es negarse a sí mismo, madurez y crecimiento, sino entretenimientos y seminarios. Y eso es una de las grandes tragedias de hoy día. Y no soy enemigo de hacer actividades y de hacer seminarios. No soy enemigo de eso. Soy enemigo de que se ha perdido la verdadera motivación espiritual
que nos lleva a nosotros a ser verdaderos discípulos del Señor, dispuestos a negarnos a nosotros mismos donde quiera que estemos y a donde quiera que Dios nos lleve. Porque ahí radica lo que es realmente ser un hijo de Dios. El liderazgo ha perdido la pasión producida por el Espíritu para usar los dones para servir a los demás y se ha reducido a títulos y a oficinas. Más nada. Y nos sentimos orgullosos de tener el título pegado en la pared, cuando el Señor no tuvo ninguno en esta tierra. Ningún título le dieron al Señor. Simplemente lo que hizo, lo hizo porque era parte de lo que tenía que construir y hacer entre nosotros. El estudio bíblico ha degenerado de obediencia retadora y transformadora a simplemente escuchar lecciones. Escuchamos la palabra por aquí y nos sale por aquí. Pero no hay cambios. No hay transformación. Mire, y uno se cansa a veces de enseñar y predicar y decir, y no hay reacción. La gente en la misma indiferencia siempre, y esa es una tragedia que estamos viviendo en este tiempo. Yo no sé en otros tiempos, pero en este tiempo a nosotros nos ha tocado difícil. Sabemos que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, y eso es lo que estamos viendo. Ante nuestros ojos la palabra se está cumpliendo. ¿Cree todavía usted que el judaísmo fue la única religión que al pasar el tiempo se degeneró en costumbres y prácticas lejos del propósito y diseño original de Dios? No solamente el judaísmo. Si Jesús apareciera hoy, ¿a qué iglesia se uniría? Si entrara alguna, se llenarían de ira sus ojos como aquel día en el templo cuando sacó a los mercaderes. ¿Bajaría a algunos predicadores de sus púlpitos por las sandeces que se enseñan y se dicen desde los púlpitos? ¿Se sentiría complacido por los atentos y amables que somos unos con otros y de cómo nos cuidamos, amamos y nos guardamos las espaldas? ¿Se sentiría impresionado por nuestra pasión al vernos representarle fielmente al mundo en términos de compasión y santidad? Conclusión: necesitamos aprender a oír la voz de Dios en medio de nuestro tiempo hoy. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos escuchar la voz de Dios hoy. Necesitamos abrir los sentidos espirituales como hijos de Dios ante las cosas que están pasando. Necesitamos aprender a escoger lo correcto. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor que toda esta exhortación nos permita a nosotros reflexionar y meditar, porque a veces no nos damos cuenta. Es como la historia de la hormiguita debajo del elefante. Una hormiguita le dice a la otra: arriba está el elefante. Y la otra mira para arriba y dice: yo no veo ningún elefante. Y ahí estaba el elefante. Así estamos nosotros. Estamos mirando situaciones, pero no discernimos. No vemos lo que tenemos encima, lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios requiere para que nuestra vida realmente sea transformada. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor para concluir este servicio, porque sé que todos los que estamos aquí somos cristianos, somos creyentes. Que el Señor nos permita meditar y reflexionar. Estamos en el 2016. Yo no sé si será un año profético o no será un año profético. Lo único que sé es que la venida del Señor está bien cerca, de que el Señor está pronto a regresar, de que la iglesia se ha contaminado y de que hay cosas que están pasando ante nuestros ojos que muchos no están mirando, sino están como Josafat, haciendo negocios y complacencias con el mundo y con cosas que no son del Señor. Padre celestial, te damos gracias en esta hora.
Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos meditar y reflexionar, Señor, en enseñanzas sencillas y simples como estas, donde tú nos llamas, Señor, a consagrar nuestras vidas a ti, a darle un giro a nuestra cristiandad, a nuestro cristianismo, y poder, Señor, sacarle el brillo espiritual que tú estás esperando, Señor, a nuestra vida de fe y a nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a cada corazón de esta palabra que ha sido servida en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos espirituales. Échanos el colirio del cielo para poder ver, Señor, lo que hasta ahora no estamos viendo, pero que ahí está. Ayúdanos, Señor, a entender y a discernir los tiempos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, Señor, a quien damos la gloria y la honra por siempre.